Bienvenida, bienvenido. Hoy es viernes 5 de julio de 2024 y esta es la Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. Esta semana fue una semana de mucha actividad en el Congreso de la Ciudad de México. Entre otras cosas, incrementaron de 70 a 75 años la edad de retiro obligatoria para personas juzgadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México. También develaron la inscripción de la leyenda Poder Judicial de la Ciudad de México en los muros del Palacio Legislativo de Donceles, lo cual por supuesto parece ir en contra de lo que piensa el presidente de la República, pero esa es otra historia. Sin embargo, probablemente la actividad más importante del Congreso de la Ciudad de México esta semana fue la declaratoria de vigencia y aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, lo cual por supuesto llevará a un periodo de armonización que correrá del 1 de diciembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025 para la materia civil y familiar. Como puede ver, vienen muchos cambios en la legislación local de la Ciudad de México. Esta semana, de nueva cuenta, un juez federal es objeto de amenazas desde el poder político por el simple hecho de hacer su trabajo. En esta ocasión, es el caso de el juez noveno de distrito en materia administrativa, Rodrigo de la Pesa López Figueroa, quien por decretar unas medidas cautelares en un juicio de amparo para obligar a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cubra las dos magistraturas vacantes, magistraturas que el Senado no ha querido cubrir, fue objeto de una denuncia de juicio político por parte de la Secretaría de Gobernación y una denuncia penal por parte de la Sala Superior del propio Tribunal Electoral. ¿Usted qué opina? Si el juez de distrito se extralimitó o no era competente, hay recursos en la propia ley de amparo para combatir esas medidas cautelares. ¿Era necesaria una denuncia de juicio político? Esta semana también continuaron los foros, diálogos para discutir alrededor de la reforma judicial propuesta por el presidente de la República. Y fue una semana que tuvo casi de todo. Entre otras cosas, un pronunciamiento de la Suprema Corte anunciando la postura de la ministra presidenta Norma Piña respecto a una supuesta solicitud de su renuncia. También el Poder Judicial lanzó un micrositio donde hay información concentrada de la reforma y las características de esta reforma, ventajas y argumentos a favor y en contra. Te invito a que puedas consultar este micrositio para que puedas informarte más de una decisión fundamental que, de proceder, le cambiará la forma al Estado mexicano. También comparto contigo un video de la experta de la ONU en materia de independencia de jueces y abogados, donde expresa la importancia para los derechos humanos de jueces independientes. La reforma judicial avanza, ojalá que se escuchen las voces de distintas partes de la sociedad y no solo la de Palacio Nacional. ¿Se acuerda usted del decreto presidencial de 2020 con el que se prohibió el glifosato y el maíz transgénico para consumo humano? Como era de esperarse, ese decreto generó varios amparos, más de 30 juicios que tuvo que resolver el gobierno federal con la intermediación del Poder Judicial Federal. Y la mayoría de esos juicios están resueltos y a favor del gobierno federal. Particularmente esta semana, Monsanto, una de las empresas más fuertes en materia de producción de glifosato, se desistió, lo cual le da una victoria legal a México sin precedentes que tendrá una repercusión en la economía y la salud de las personas durante muchos años venideros. ¿Y se acuerda usted del decreto del presidente con el cual estableció que todas las obras vinculadas con el Tren Maya, el corredor interoceánico y los aeropuertos que construyera el ejército eran de seguridad nacional y por lo tanto su información tendría que estar reservada? Bueno, pues esta semana la Corte confirmó las resoluciones del INAI que ordenan entregar la versión pública de la resolución de cambio de uso de suelo forestal para la construcción de una base aérea militar y el Aeropuerto Internacional de Tulum. Dicho de otra manera,
para poder construir esta base aérea militar y el aeropuerto de Tulum, se tuvo que cambiar el uso del suelo. Y esto se reservó para que nadie supiera los argumentos de ese cambio. Ahora, la Suprema Corte confirma lo que el INAI ya había dicho. Esa información es pública y no pone en riesgo la seguridad nacional. Esta semana, la Secretaría de Hacienda anunció que el Fondo de Pensiones para el Bienestar ya estaba integrado con 44,000 millones de pesos, de los cuales 24,000 provienen de las Afores, de esas cuentas que no fueron reclamadas y que es dinero de los trabajadores. También el resto proviene de las incautaciones del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, de la liquidación de Financiera Rural y de las utilidades de empresas que manejan las Secretarías de Defensa Nacional y Marina, así como de los adeudos que tienen con entidades públicas como el ISSSTE y el SAT. La parte importante es en qué se va a utilizar ese dinero, porque en ocasiones se dijo que era para dinero para las medicinas y en ocasiones se dice que es para la elección de jueces. 44,000 buenas razones para estar atentos a lo que vendrá. Y una muy importante noticia internacional en materia de combate al lavado de dinero. México, a través de Elisa de Anda Madrazo, presidirá el Grupo de Acción Financiera, conocido como GAFI, durante los siguientes 2 años. GAFI no es un instrumento de derecho público, es decir, no es un tratado internacional. Sin embargo, tiene muchísimo más peso que varios tratados internacionales por la coordinación y el interés que distintas jurisdicciones ponen en este mecanismo de coordinación. Y México lo presidirá durante los próximos 2 años. Por supuesto, de lo que se trata es de la inclusión financiera, de la cohesión de la red global y por supuesto de una mayor integración de actores internacionales clave en el sector privado y en el sector público para promover el combate al lavado de dinero. Quizá cabe la pregunta, ¿qué pensará GAFI si un país utiliza su unidad de inteligencia financiera para perseguir periodistas antes que para combatir el lavado de dinero? Esta semana, el tratado internacional más importante que tiene México en materia de comercio cumplió sus primeros 4 años de vida. Hablamos, por supuesto, del TEMEC, el cual está a 2 años de su primera revisión. Por supuesto, como en todo tratado, hay claros y oscuros. Sin lugar a dudas, uno de los claros es la justicia laboral mexicana se ha beneficiado muchísimo por el TEMEC. Veremos cómo afectan las reformas que el presidente de la República propuso el pasado 5 de febrero en la revisión que se tenga del TEMEC dentro de 2 años. El próximo 12 de julio se celebra el Día de la Abogacía y en este contexto, la NADE, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y la Barra Mexicana Colegio de Abogados te invitan a una sesión de trabajo para conversar respecto a los retos que son inminentes para la profesión de la abogacía en México. Te invito a que puedas asistir a este desayuno para conocer distintos puntos de vista e intercambiar experiencias. Esta semana, el Poder Judicial del Estado de México, a través de su presidente, el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, entregó las preseas Poder Judicial del Estado de México 2024. Dichas preseas llevan el nombre de las y los magistrados que iniciaron con la labor jurisdiccional en esa entidad y fueron entregadas a distintas mujeres y hombres que se destacan por su trabajo a favor de la abogacía. En ese contexto, 2 miembros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados recibieron las preseas. Se trata de el presidente de la Barra, el maestro Víctor Olea, y la primera vicepresidenta, la maestra Ana María Kudich. Muchas felicidades por ese merecido reconocimiento. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generosa o generoso y me hagas llegar tus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.